Esta es una película que me dejó quemando mi cerebro, y sin entender nada, en el momento que terminé de verla. Incluso llegué a pensar que había un serio problema con mi inteligencia. No fue hasta que abrí la sección de comentarios y descubrí que todos los internautas que la habían visto decían no entenderla, que finalmente mi corazón se tranquilizó. La película en cuestión es Donnie Darko, que ha ocupado durante mucho tiempo un lugar en el top 250 de las más vistas en IMDb. Así que, sin más preámbulos, comencemos directamente. Veamos si después de verla, pueden entender de qué trata realmente. El protagonista, Donnie, sufre de una enfermedad mental. Esa noche, escucha de repente un misterioso llamado, y siguiendo el sonido, Donnie sale de su habitación, y llega al patio. Para su sorpresa, ve a una persona disfrazada de conejo. Lo más extraño es que, el conejo le dice a Donnie, que solo quedan 28 días y 6 horas para el fin del mundo. Pero en ese momento, Donnie solo está sonámbulo, y no presta atención a lo que dice el conejo, pensando en su subconsciente, que es solo otro sueño. ¿Pero es esa realmente la verdad? Pronto llega el día siguiente. Donnie, que se había alejado de su casa sonámbulo, es encontrado en un campo de fútbol. Al despertar, ver, la cuenta atrás para la destrucción del mundo está grabada en su brazo. Desde que enfermó, solía caminar sonámbulo y alejarse de su casa por la noche, así que despertar en la naturaleza. Downey lo conoce desde hace mucho tiempo, pero cuando regresa a casa tambaleándose, no esperaba que la puerta de su casa estuviera rodeada de policías. Resulta que la noche anterior, después de que Donnie saliera de su habitación, un motor de avión cayó del cielo, y golpeó justo su habitación. Sin embargo, las cosas extrañas no terminan ahí. Pronto llegan los representantes de la aerolínea, pero después de investigar, tampoco saben de dónde proviene este misterioso motor, ya que ningún vuelo había sufrido un accidente. Así que, para evitar el pánico innecesario, además de la compensación habitual, la aerolínea hizo que los padres de Donnie firmaran un acuerdo de confidencialidad. Luego, Donnie se encuentra con su psiquiatra, y le dice que la noche anterior vio a un conejo llamado Frank, quien le dijo que el fin del mundo estaba cerca. Después de escuchar la historia de Donnie, el psiquiatra no reacciona, pensando que solo era un sueño de Donnie. Luego, el médico pregunta a Donnie si cree en la teoría del fin del mundo, y Donnie dice que es demasiado absurdo, que eso nunca podría pasar, sin saber que esto cambiaría toda su vida. Desde la aparición del hombre conejo, el comportamiento de Donnie se vuelve cada vez más extraño, como si muchas cosas ya no estuvieran bajo su control. Esa noche, tan pronto como Donnie se acuesta, ve de nuevo al conejo Frank. Luego toma un hacha, y en un estado de confusión, va a algún lugar, y rompe un gran tubo. Al día siguiente, mientras espera el autobús escolar, dos compañeros llegan corriendo y sin aliento, diciendo que un tubo de la escuela explotó, y hubo una inundación, por lo que las clases están suspendidas. Resulta que, bajo la guía del conejo Frank, Donnie rompió el tubo de la escuela la noche anterior, e incluso clavó el hacha en la cabeza de una estatua de bronce. Tal fuerza asombrosa no es de origen humano. Por otro lado, Donnie, de camino a casa después de que suspendieran las clases, ve a dos abusones de la escuela, molestando a una nueva estudiante. Donnie, que ya sentía algo por la chica, Gretchen, interviene para salvarla. Gretchen agradece a Donnie su ayuda, y Donnie aprovecha la oportunidad para expresarle sus sentimientos. Pero inesperadamente, Gretchen acepta sin dudarlo. Así, los dos comienzan una relación amorosa. Mientras tanto, con la colaboración de la escuela, la policía rápidamente identificó a varios sospechosos de sabotear las tuberías de agua, incluyendo a Donnie. Pero, mientras Donnie estaba ansioso y preocupado, el hombre disfrazado de conejo volvió a aparecer. Le dijo a Donnie que nadie sabría que había sido él, y mientras observaba al hombre disfrazado de conejo, Donnie quiso descubrir quién era realmente. Sin embargo, descubrió que había una barrera transparente entre ellos, que parecía agua, aunque podían verse mutuamente, parecía que no pertenecían al mismo tiempo y espacio. Esto dejó a Donnie asombrado, pero el hombre disfrazado de conejo indicó que Donnie también poseía esa habilidad. Luego, Donnie preguntó al hombre disfrazado de conejo por qué le hizo inundar la escuela, y él respondió que era porque ambos eran peligrosos. ¿Crees en los viajes en el tiempo? En ese momento, la hermana de Donnie apareció repentinamente e interrumpió. Al día siguiente, Donnie fue a la escuela y preguntó a su profesor de física si creía en los viajes a través del tiempo y el espacio. El profesor dijo que teóricamente, si se encuentra el punto de inicio de un canal espacio-temporal, es posible para los humanos realizar saltos a través del tiempo y el espacio. Después de hablar, el profesor le dio a Donnie un libro titulado La filosofía de los viajes en el tiempo, y también le preguntó a Downey: no le digas a nadie sobre esto. El autor del libro era un profesor de la escuela, quien había sido monja, pero cambió completamente de la noche a la mañana, y dejó la iglesia, escribiendo ese libro, y luego llegó a la escuela como profesora de ciencias.
Antes de irse, Donnie descubrió en una foto de la escuela que la profesora era la misma persona a la que la gente llamaba la monja extinta. En ese momento, Donnie se descompuso, ya que había encontrado a Sparrow no mucho antes, quien parecía loca, vigilando un buzón, como si estuviera esperando la llegada de alguien. Lo más aterrador era que Sparrow le había dicho a Donnie que todos morirían en soledad. ¿Significa esto que realmente llegará el fin del mundo? Al regresar a casa, Donnie inmediatamente oye con acento agudo el libro. Y el primer capítulo hablaba sobre universos desconectados, aparentemente, para entender la película. Esta era la pista más crucial. Pero en ese momento, Donnie todavía no entendía su significado, y los extraños sucesos que había encontrado. No tenía a quién contárselos. Solo podía hablar con su psicólogo. Sin embargo, al volver a casa, y mientras veía la televisión, Donnie descubrió de forma misteriosa que podía ver trayectorias temporales, las cuales le permitían prever con claridad dónde iba a ir cada persona y qué iba a hacer. De repente, Donnie se quedó paralizado, y en su pecho apareció una trayectoria temporal similar a una columna de agua, como si una misteriosa fuerza del destino lo estuviera guiando a hacer algo. Luego, de manera confusa, siguió la trayectoria temporal hasta la habitación de sus padres, donde encontró una pistola. Donnie no sabía si era realidad o un sueño, y tampoco por qué estaba haciendo eso. Al mismo tiempo, los padres de Donnie, al darse cuenta de que su hijo se estaba comportando cada vez más extraño, se reunieron con el psicólogo de Donnie, pero el psicólogo sugirió que Donnie podría estar temiendo a fuerzas naturales desconocidas, y este miedo le había causado un tipo de delirio, algo común entre las personas con esquizofrenia. Es decir, todo lo que Donnie había visto podría ser una ilusión. ¿Pero es esa realmente la verdad? Desde que conoció al hombre disfrazado de conejo Frank, Donnie se volvió cada vez más agresivo, criticando públicamente a su profesor en clase por engañar a los estudiantes. Y ese día, frente a toda la escuela, dejó sin palabras a un famoso orador. Quizás esto se debía a que Donnie comenzaba a creer en la profecía del fin del mundo del hombre disfrazado de conejo. Porque, al leer el libro La filosofía de los viajes en el tiempo, Donnie descubrió de manera sorprendente que todos los extraños sucesos que había visto en la realidad estaban mencionados en el libro. No creía que fuera una coincidencia, así que decidió averiguar la verdadera verdad de los hechos. Donnie llevó a su novia a la casa del autor Sparrow, pero una vez allí, nadie respondió a sus llamados a pesar de golpear la puerta. Parecía que Sparrow, que nunca salía de casa, no estaba allí. Pero justo cuando Donnie estaba mirando el buzón que Sparrow vigilaba siempre, en ese momento Sparrow los observaba desde lejos. ¿Será que Sparrow siempre estuvo esperando una carta que Donnie era quien debía enviar? Esa noche, Donnie y su novia fueron al cine, pero no pasó mucho tiempo antes de que su novia se quedara dormida. Entonces, el misterioso hombre disfrazado de conejo apareció de nuevo ante la solicitud de Donnie. Esta vez, el hombre disfrazado de conejo se quitó la máscara, revelando a un hombre guapo, con solo un ojo. Donnie preguntó qué había sucedido, pero no obtuvo respuesta. En cambio, fue instado a mirar la gran pantalla. Había algo que debía ver. De repente, una entrada espacio-temporal apareció, y Donnie ya creía completamente en lo que el hombre disfrazado de conejo decía. El fin del mundo estaba cerca, pero no entendía qué quería el hombre disfrazado de conejo que él hiciera. Quizás todas las respuestas estaban en ese libro. Así, Donnie llevó de nuevo a su novia a la casa de Sparrow, pero no solo no encontraron a Sparrow, sino que se toparon con dos ladrones. Uno de ellos inmovilizó a Donnie, mientras el otro lanzó al suelo a su novia con fuerza. Entonces, un coche rojo se acercó, y para evitar atropellar a Sparrow, que estaba en medio de la calle, pasó directamente sobre la novia de Donnie, matándola instantáneamente. Dos hombres bajaron del coche, uno de los cuales resultó ser el hombre disfrazado de conejo. Era Frank en la realidad, pero lo extraño era que el Frank real y el hombre disfrazado de conejo Frank eran idénticos. Luego, un Donnie enfurecido disparó y mató al Frank que conducía, acertando en su ojo, lo que correspondía exactamente a cómo Donnie había visto por primera vez al hombre disfrazado de conejo Frank. ¿Qué relación había entre estos dos eventos? Luego, Sparrow, aparentemente enloquecido, se acercó a Donnie y le dijo que se avecinaba una tormenta. Y Donnie pareció entender que todo era destino. Llevó el cuerpo de su novia a casa, besó a su hermana, tomó las llaves y salió. En ese momento, una enorme nube negra apareció en el cielo. Donnie sabía que era el agujero negro que destruiría el mundo, pues ese era el día del fin del mundo anunciado por el hombre disfrazado de conejo. Pronto, todo el mundo sería destruido por el agujero negro. Pero Donnie llevó el cuerpo de su novia a una montaña, mirando al agujero negro a lo lejos, y débilmente dijo que quería volver a casa. Mientras tanto, en otro lugar, el avión en el que viajaban la madre y la hermana de Donnie sufrió un accidente. Un motor de avión cayó del cielo, como si todo volviera al punto de inicio del tiempo.
Querido Aberdo Sparrow, he llegado al final de tu libro, y hay tantas cosas que necesito preguntarte. A veces tengo miedo de lo que puedas decirme. A veces tengo miedo de que me digas que esto no es una obra de ficción. Solo puedo esperar que las respuestas vengan a mí en mis sueños. Espero que cuando llegue el fin del mundo, pueda suspirar aliviado. Porque habrá mucho por lo que mirar lo que hicimos. Después de comprender toda la verdad, Donnie utilizó su capacidad para viajar a través del tiempo, y regresó a 28 días antes. Acostado en la cama y riendo, parecía entender que ese era su destino ineludible. Esta vez, sabiendo que iba a morir, Donnie eligió aceptar su muerte, porque creía que si moría aplastado por el motor, entonces todas las tragedias subsiguientes no ocurrirían. Y de hecho, así fue. Todo, excepto Donnie, volvió al punto de partida, y todos los que habían muerto estaban ahora vivos. Así termina la película. Resumiendo en una frase, no entendí absolutamente nada de la película. ¿Hay alguien que la haya entendido y pueda explicármela en los comentarios? Invito a todos a dejar sus comentarios. Algunas personas dicen que para entender esta película, es necesario comprender la filosofía de los viajes en el tiempo mencionada en ella. El concepto principal del libro es que el mundo real en el que vivimos se conoce como el universo primario. Y en ciertas circunstancias específicas, ciertos eventos en el universo primario pueden llevar a la creación de un universo desconectado, el cual es extremadamente inestable, y generalmente solo puede mantenerse por unas pocas semanas. Cuando el universo desconectado colapsa, sus restos en el universo primario forman un agujero negro, destruyendo todo el mundo real. La creación de cada universo desconectado siempre va acompañada de un objeto sagrado, que generalmente es de metal, como el motor del avión que aparece en la película. La única forma de evitar que el colapso del universo desconectado destruya el mundo real es devolver el objeto sagrado al universo primario. Pero no todos pueden hacerlo. Debe ser una persona elegida por una fuerza misteriosa del destino. En la película, el protagonista Donnie es esa persona elegida. En realidad, el motor del avión al principio de la película proviene del futuro. El motor del avión pasó a través de un túnel espacio-temporal y llegó a 28 días antes, creando así el universo desconectado. Si no se devuelve el motor al universo primario, el mundo real será destruido por un agujero negro. Por eso el hombre disfrazado de conejo le dijo a Donnie que el fin del mundo sería en 28 días. Este hombre disfrazado de conejo es en realidad una fuerza misteriosa similar a Dios, dispuesta específicamente para guiar a Donnie en la devolución del objeto sagrado.